espíritu del 12 de febrero existe. En 1974, coincidiendo con la llegada del nuevo gobierno del señor Arias Navarro, con don José Utrera como nuevo ministro secretario general del movimiento, fue nombrado nuevo director del diario Arriba el periodista don Antonio Izquierdo Ferihuela. El objetivo del señor Izquierdo era convertir el diario Arriba en el referente de la defensa a ultranza de las esencias ideológicas de la dictadura franquista. No me preocupa que se haya hecho, fui director de Arriba algún tiempo y hice toda mi vida profesional en un periódico al que guardo un entrañable recuerdo, y tuve por primer director precisamente, por segundo, a tu padre, Vicente Cibrián, del que conservo un buen recuerdo. Franco no era liberal en lo social, tuvo un ministro que fue sensacional para hacer las cosas sociales que aquí no existían, que fue José Antonio Girón de Velasco. Si fuéramos inmovilistas, no estaríamos aquí, porque creo yo que tenemos ganado el derecho al descanso. Estamos aquí por nuestra propia inquietud, porque nos aguijonea la injusticia y nos impulsa el deber de cerrar el paso a quienes quieran arrebatarnos la victoria. La decisión más célebre del señor Izquierdo fue publicar el llamado Gironazo, el manifiesto del exministro e histórico dirigente franquista don José Antonio Girón de Velasco contra el aperturismo, contra el espíritu del 12 de febrero, es decir, contra el reformismo democrático que intentaba tímidamente el gobierno de don Carlos Arias Navarro. ...28 de abril. En las páginas del diario Arriba, órgano oficial del movimiento, sale publicado un manifiesto de José Antonio Girón que suena como un aldabonazo en la vida política española. Antonio Izquierdo era un hombre que no obedecía excesivamente las consignas, digamos, oficiales, y de hecho la publicación del gironazo, del famoso gironazo, contra el gobierno de Arias, fue una iniciativa de Antonio Izquierdo con desconocimiento de quien mandaba por encima de él. Que se había hecho había sido a mis espaldas, procurando deliberadamente que yo no me enterara. Y en el cuadro de tensiones que yo tenía que soportar por aquellos días, aquello me pareció verdaderamente disparatado. Antonio Izquierdo publica el gironazo sin que supieran que se iba a publicar ni el ministro secretario general del movimiento, del que dependía el diario Arriba, ni el delegado nacional de prensa, que era Antonio Castro Villacañas, tampoco se enteran. Y en el más riguroso de los secretos se publica, y Utrera estuvo a punto de dimitir porque incluso Girón, que lo cuenta en sus memorias, le aconsejó que dimitiera. Y al final no le admitió la dimisión el presidente. Lo que el señor Izquierdo no había entendido es que para el gobierno, un periódico público siempre tendría la obligación de defender al gobierno y no, por tanto, ningún tipo de base ideológica. Y en este caso, por tanto, le correspondía defender todo lo que hiciera el señor Arias Navarro, en este caso, su apertura democrática y su espíritu del 12 de febrero. Cuando el 12 de febrero de 1975 se cumplía el aniversario del discurso del 12 de febrero en el que el señor Arias Navarro proclamó que comenzaba la reforma política, el diario Arriba no publicó ningún tipo de referencia ni elogio a ese aniversario. Esa omisión colmó la paciencia del gobierno y del presidente, señor Arias Navarro, que ese mismo 12 de febrero ordenó la destitución de don Antonio Izquierdo como director del diario Arriba. Tan solo unas semanas después, también caería el ministro secretario general del movimiento, don José Utrera Molina, reemplazado por el señor Herrero Tejedor. El 28 de abril de 1974 publiqué el llamado Gironazo, que fue una prueba de honradez política y de clarividencia. A Girón le apalearon tirios y troyanos, y a mí me taparon la boca. Se creó a mi alrededor un nudo de asfixia que motivó que en junio presentara mi dimisión al entonces ministro secretario, Pepe Utrera, que me hizo retirarla. Y luego Antonio Izquierdo era un hombre que no obedecía excesivamente las consignas, digamos, oficiales, y de hecho la publicación del gironazo, del famoso gironazo, contra el gobierno de Arias, una iniciativa de Antonio Izquierdo con desconocimiento de quien mandaba por encima de él.
al desorden, la inseguridad y el terrorismo, unidad frente a la lucha de clases y al enfrentamiento de los hombres movidos como marionetas por el dogma marxista, unidad frente a los estatutos, las autonomías y las nacionalidades, unidad. Vamos a defender a España frente a la turba que la asfixia, frente a los liquidadores de su grandeza, frente a quienes han destruido su soberanía. Fui destituido porque el presidente del gobierno se enfadó mucho, muchísimo, porque Arriba no había publicado ningún artículo conmemorativo del espíritu del 12 de febrero. Ya sabes, los liberales son así. Lo cual es llamativo. Es que, sí, Antonio, yo creo recordar que en algún momento habló también de los liberales, refiriéndose a Arias Navarro, y hombre, hacía falta ver el mundo de otra manera para pensar que Arias Navarro era un liberal. Es la más rotunda demostración de que la bandera del 12 de febrero no está bien. El señor Izquierdo pasaría a ser columnista del diario El Alcázar. De hecho, la firma de don Antonio Izquierdo se uniría al grupo de firmas que formaban los señores don Antonio Gibello, director por aquella época, don Alfonso Paso, don Rafael García Serrano, que junto con él fueron conocidos como la Banda de los Cuatro, haciendo referencia a que el diario El Alcázar era un periódico que la gente no compraba tanto para informarse como para conocer la opinión de esos 4 columnistas. Y luego querría saber también, y esto es una partida importante, son 625 millones de deudores del año pasado, ¿quién no les paga a ustedes en España? Yo tengo entendido que el Alcázar les debe 40 millones de pesetas. El Alcázar es uno de los pocos periódicos españoles que no vende ejemplares por las informaciones de la agencia EFE, sino por sus artículos editoriales y comentarios de fondo. Es un periódico absolutamente politizado. De sus 3 primeras páginas, como saben los señores diputados mucho mejor que yo, no es la información de la agencia EFE la que le hace vender al Alcázar, y el día que nosotros le cortásemos el servicio al Alcázar, el Alcázar no perdería un solo ejemplar. Lo que nos hemos esforzado con relación al Alcázar es lo mismo que hicimos con Eguín, que es cobrar la deuda que el Alcázar tiene con nosotros. En lo que se refiere al diario Arriba, tras el despido del señor Izquierdo, asumió la dirección del periódico don José Luis Gómez Tello, también del sector ultra del franquismo. Gómez Tello decían que llevaba pistola, no sé si usted lo puede... A él no se la había, a otros sí llevaba y ponía la pistola. A José Luis Gómez Tello, conmigo fue muy cariñoso, siempre, ¿no? Y no le vi yo la pistola, ¿no? Pero sí me acuerdo que me dijo, ¿sabes lo primero que hice cuando llegué a Rusia con la División Azul? Pues no, José, me bajé los pantalones y me cagué allí. O sea, que esa es un poco la atmósfera. Después del señor Gómez Tello, la dirección de Arriba la asumiría don Alejandro Armesto, del sector aperturista del régimen. El señor Armesto estaba alineado con don Adolfo Suárez, a quien apoyaría editorialmente desde el periódico durante el resto de existencia de Arriba. Cuando le preguntamos a don Alejandro Armesto por ese tema, nos dijo que quien llevaba las cosas en aquel momento era Francisco Muro. Alejandro es uno de los últimos el último director de la Arriba. Es una fantástica persona, un profesional excelente. Yo he visto en algún sitio que algunos de los redactores de la última etapa discrepaban de él o no estaban contentos con él. Yo creo que Alejandro pilotó fantásticamente el Arriba en esos años, hizo un gran equipo. Tenía un equipo debajo de él que yo creo que la media estábamos pues en los 30 años. Dirigir... O sea, que el equipo directivo del periódico, del movimiento o de la prensa del Estado fuera un equipo de gente de 30 años es realmente sorprendente. Por eso digo que es que no podíamos ser de nada anterior porque no habíamos estado, no lo habíamos vivido. Y Alejandro es una persona a la que yo venero. No es que quiera, es que lo venero.